Entonces, siguiendo con las opciones técnicas para determinar el valor agregado, a los que me refería en forma general en este cuadrito rápido que les he hecho, hemos visto que el primer método, la primera clasificación es por adición o por sustracción. ¿A qué me refiero cuando hablo por adición? Este método por adición es una forma para determinar el valor agregado en el cual la base imponible se determina sumando las retribuciones, dice ahí los técnicos en la materia, atribuidos por la empresa a los diversos factores de la producción utilizados en un periodo determinado. Entonces, acá se trata, y eso es lo importante, lo que tenemos que entender, estas formas, tanto este por adición como el método por sustracción también sobre base real, tratan de identificar el valor agregado en cada unidad producida en un caso y producida y vendida en el otro, pero en cada producto elaborado. En cambio, cuando hablamos del sistema por deducciones sobre base financiera, que es el que aplicamos o se aplica en el mundo, no interesa realmente el valor agregado en cada unidad producida o vendida, sino grabar ese valor agregado en toda la producción en un periodo determinado, y en forma genérica. Ese es el punto básico, elemental, el que tenemos que entender para irnos cuando interpretemos las normas del IGB, ¿no? No hay que buscar esa identificación entre el insumo y el bien terminado, o entre el bien o la parte del bien de capital y el servicio, el servicio o el bien terminado. No es ese el objetivo de la técnica, sino es una técnica mucho más simple, mucho más sencilla, que permite la aplicación del impuesto sin mayores dificultades, ¿no? Entonces, en el método por adición, repito, se parte entonces de estados financieros preparados para el impuesto a la renta, lo que va a facilitar la liquidación, y en el cual se van a realizar una serie de ajustes para excluir, por ejemplo, las rentas exoneradas, restringir ciertos gastos o reconocer ciertas rentas no consideradas tributariamente, que eso es para efectos del impuesto a la renta, pero no para este impuesto, y de ahí se parte y para analizar exactamente cuál fue el valor agregado. En los métodos por deducción que hemos analizado, vemos acá, y voy a regresar al anterior, los métodos por sustracción o deducción, hay dos básicamente, uno sobre base real y otro sobre base financiera. Como les dije, el que se utilice sobre base financiera, pero mencionemos qué pasa sobre base real, que finalmente es muy semejante al sistema, va a llegar a la misma conclusión del sistema por adición. Implica, dice, utilizar un criterio físico para imputar los créditos. La base imponible se determina por la diferencia entre la venta de los bienes y sus respectivos costos, ¿no? O, si no, entre la producción y los insumos utilizados para esa misma producción. Entonces, de esta manera se alcanza la producción real, es decir, el valor agregado exacto de un periodo, ¿no? Pero como dije, no es por ahí que va el interés desde el punto de vista tributario. Los autores del sistema, si bien conocían de estos mecanismos, de estos métodos para determinar el valor agregado, los desecha rápidamente y va a uno de mucho más simple aplicación para su facilitación en el control fiscal y en determinación del impuesto. Y se refiere a los métodos por deducción sobre base financiera. En este caso, lo que importa es la diferencia entre las ventas, y no la producción como en base real, sino las ventas y compras realizadas en un periodo determinado, sin tomar en cuenta si los bienes producidos o adquiridos han sido vendidos o no en ese periodo, no interesa. Es simplemente una técnica que se utiliza para estructurar el impuesto, que va a permitir, como dije, va a dar ventajas para su cálculo, nada más, ¿no? En este caso vamos a encontrar dos formas en ese sistema de deducciones financieras, dos formas que se puedan aplicar y que de hecho en el Perú aplicamos una de ellas ahora, pero hemos aplicado las dos. La primera de ellas es el sistema de base contra base. Esto significa que al total de las ventas de un periodo se le deducen las compras del periodo. Entonces, si yo he vendido 1 millón y le resto las compras de 500.000, la diferencia, que es 500.000, sobre esa diferencia aplico la tasa del impuesto. Seguramente algunos de ustedes se estarán preguntando a qué me refiero sobre ese sistema de base contra base, y no recordarán uno. Bueno, los que ya tenemos más años en este tema, recordaremos que había
hace muchos, muchos años, había un impuesto a la venta al exterior de productos de exportación tradicional. Este impuesto era de 17.5% del valor FOB de exportación. Imagínense ustedes qué alto. Fue una época por el año 85, 84, 86, que permitió pues, que el valor de las exportaciones fueran muy altas, porque los precios internacionales, semejante a lo que ha ocurrido unos pocos años atrás, los precios internacionales de los commodities estaban muy elevados. Entonces entró mucho dinero y los exportadores tuvieron grandes rentas, entonces grandes ingresos. Y el Estado quiso con que estos exportadores compartieran parte de sus ingresos. Estamos hablando de la parte final del gobierno de Velasco Alvarado, en la época que está el general Morales Bermúdez, el gobierno, lo que se llamó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, y de ellos crearon este impuesto del 17.5% de valor FOB de exportación. Entonces, el tema hubiera sido muy interesante y ahí se hubiera quedado, pero ¿qué ocurrió? Que los exportadores no eran los productores de estos bienes, de estos commodities, eran empresas mineras nacionales que eran los productores. Entonces, ¿quiénes eran los exportadores? Sujetos que habían sido creados por el propio gobierno en una época de control de precios, que se trataba de evitar que el productor exportara directamente para que no se conectara directamente con el comprador del exterior, para evitar de alguna manera que se coludiera con él para retirar recursos que tenían que haber ingresado como parte del precio del producto y que se quedaran fuera, como suele ocurrir cuando hay control de precios. Entonces, para evitar este tipo de estrategias indebidas, ilegales, el gobierno crea empresas intermediarias de comercialización que adquirían la producción de los productores y luego se la vendía, eran los que se conectaban con los adquirientes o consumidores del exterior, las empresas importadoras del exterior. Pues bien, para estos efectos tenían una comisión que era diminuta en el precio del valor FOB. Entonces, imagínense ustedes, una empresa que tenía una comisión del 1% del valor FOB de exportación tenía que pagar el impuesto de 17.5% del valor FOB de exportación, o sea, muchísimo más veces que lo que ellos, de la comisión que les había ingresado. Ante esa situación, entonces, el gobierno, al darse cuenta, creó el impuesto interno a la venta, o sea, la venta en el país de productos cuyo precio se fije en base a cotización internacional, que no eran otros que los mismos que estaban grabados con la exportación, ¿no? Esta venta a la exportación de productos tradicionales. Entonces, al estar grabados los dos, iba a haber una acumulación del impuesto y para evitarla se aplicaron esta técnica de valor agregado, de deducciones financieras, base contra base. ¿Cómo fue así? Claro, le dijeron al exportador, a la empresa pública que se encargaba de comercializar el producto en el exterior, que aplicara el 17.5% sobre el valor FOB de exportación menos el impuesto que había grabado al productor, porque este impuesto a la venta interna estaba grabado, era un impuesto justamente de 17.5 del valor interno, que era retenido por la empresa comercializadora. Entonces, la empresa comercializadora pública del Estado, al momento de adquirir los minerales, del precio FOB, del precio, que era un precio basado en cotización internacional, descontaba un 17.5% y lo retenía, ¿no? Y luego se lo pagaba al Estado. Y luego, cuando se acercaba en la aduana, aplicaba el 17.5 sobre el valor FOB, que probablemente se había incrementado por las circunstancias del mercado, y aplicaba el 17.5 sobre el valor FOB de exportación menos el valor de compra de esos bienes. Entonces era base contra base, valor de venta menos valor de compra, la diferencia se le aplica la tasa del impuesto. Bien, la otra y última forma, que es la ya ampliamente conocida por todos nosotros, es el sistema de impuesto contra impuesto, y que se diferencia del anterior porque el impuesto se determina en un periodo normal, podría ser un mes, normalmente es un mes, como ocurre en el Perú, en que al total de las ventas se le aplica la tasa del impuesto, lo mismo, entonces el impuesto se determina mensualmente deduciendo del total del impuesto que haya grabado las ventas, el total del impuesto que hubiera grabado las compras. La diferencia es el impuesto a pagar. Entonces, hay dos conceptos, un impuesto que grava la operación de venta o de prestación de servicio, ¿no? Y otro es el impuesto a pagar. El impuesto que grava la venta es un porcentaje del valor de la venta,
o de la venta del bien o del servicio, y en consecuencia, pero eso no es el impuesto a pagar. El impuesto a pagar es la diferencia entre el impuesto que grava la venta y el impuesto que gravó la compra. Ese es el impuesto a pagar. De esta manera, lo que hace el contribuyente es recuperar el impuesto que gravó las compras y no lo incorpora a través de ese mecanismo sin necesidad de tener que incorporarlo dentro como un costo más de la venta, sin tener que incorporarlo dentro del valor de la venta y evitando así la acumulación del impuesto y todas las distorsiones que esto genera y a los cuales nos hemos referido en los minutos anteriores. Entonces acá les hago llegar todo un cuadro que seguramente va a ser muy interesante analizarlo en detalle y que no tenemos el tiempo y ahora las posibilidades de hacerlo, pero en la próxima clase, si alguien tiene algún comentario, con muchísimo gusto podemos desarrollarlo mejor, ¿no? Estamos hablando del sistema de deducción financiera, sistema de impuesto contra impuesto, como lo aplicamos ahora, ¿no? Entonces, está basado, la estructura, la columna vertebral de este impuesto es el famoso crédito fiscal. La posibilidad de deducir el crédito fiscal, ¿por qué la estructura? Digamos, la parte más importante del impuesto, porque es el mecanismo a través del cual el legislador ha encontrado la forma de devolverle de manera natural, sin que se generen distorsiones, al comprador o al contribuyente el impuesto que gravó la adquisición de los bienes y servicios. Esa es la forma normal. Si evitamos que el contribuyente pueda recuperar ese impuesto a través de mecanismos como el de la deducción del crédito fiscal, vamos a tener un problema muy serio, porque no va a poder recuperarlo de una forma natural como quiere el legislador, sino va a tener que, el impuesto que haya gravado la adquisición de bienes y servicios, va a tener que incorporarlo como un costo más en el precio de venta de sus productos, y entonces cuando aplique su impuesto, este impuesto va a ser aplicado sobre un valor de venta dentro del cual está incluido el impuesto que gravó las fases anteriores, y se va a dar lugar al efecto acumulativo que hemos hablado repetidas veces. Entonces, la única manera de evitar en este sistema es tan simple como lo que acabamos de decir: la figura del crédito fiscal, el derecho a recuperar el impuesto que gravó las fases anteriores, no incorporando como un costo de venta, sino recuperándolo como crédito fiscal, aplicándolo al momento de determinar el impuesto a las ventas, aplicándolo como crédito contra el impuesto bruto del mismo periodo. Ahora bien, hay muchas formas de aplicar esto, y de algunas de ellas ya las hemos aplicado nosotros, porque hay un proceso. Normalmente los países, al ingresar al sistema de tipo valor agregado como el que tenemos, no lo aplican de inmediato. Es más, nosotros empezamos a aplicarlo en el año 1973, como veremos en la clase siguiente, en las conversaciones que tendremos después, con el decreto legislativo 19620, ¿no? Se empezó a aplicar la técnica de valor agregado en forma parcial, pero demoramos 10 años. Fue desde el 1 de enero de 1973 hasta el 1 de enero de 1982 que con el decreto legislativo 190 se creó el impuesto general a ventas tal cual tenemos hoy día y el impuesto selectivo al consumo. Hubo ahí 10 años que transcurrieron 10 años en los cuales hubo todo un esfuerzo, una evolución, no solamente de la técnica, evolución de los contribuyentes, de la propia administración, para lograr captar la esencia del tributo y terminar en lo que tenemos nosotros el día de hoy. Por eso todo lo vamos a revisar, porque si queremos entender lo que tenemos el día de hoy, hay que entender ese esfuerzo al cual me he referido. Entonces, aquí vemos lo que suele pasar, ¿no? Por un criterio de extensión o amplitud, podemos hablar de deducciones físicas o restringidas, o deducciones financieras o amplias. ¿Qué pasa? Ejemplo vamos a tener en la 19620, que el contribuyente podía deducir el impuesto que había gravado el fabricante, porque se aplicaba solamente a nivel de fabricante, este impuesto tipo valor agregado, podía deducir el impuesto que había gravado, pero solamente sus insumos, nada más. No podía deducir el impuesto que había gravado los bienes de capital. Y además, ni siquiera el 100%, podía deducir el 70% del impuesto que había gravado los insumos, y nada del impuesto que había gravado los bienes de capital, ¿no? Entonces, por eso se decía, o se dice que puede ser de deducciones físicas o restringidas solo a los insumos, o deducciones financieras o amplias que incluya también a los bienes de capital e íntegramente. Ahora, en función al criterio de oportunidad, ese impuesto que grava los bienes de capital
no siempre se les ha permitido a los contribuyentes deducirlo de inmediato, esto es cuando adquiere el bien de capital, sino que se difería la deducción del crédito, la recuperación del impuesto a un periodo mayor, ¿no? Se habla por eso de inmediata, como es el que tenemos, el sistema que opera el día de hoy, basta que tengamos el comprobante de pago por la adquisición de un activo fijo en el que aparece el impuesto consignado por separado y lo anotemos en nuestro registro de compras oportunamente para que tengamos derecho a recuperarlo, aunque la empresa no ponga en funcionamiento el equipo todavía y lo tenga ahí por un tiempo, pero sabemos que en la proyección del tiempo lo va a emplear. Entonces al Estado ya no le interesa, es más, el Estado ya, el sujeto cuando adquiere el equipo, ya pagó el impuesto digamos, pagó el impuesto, pagó el precio si lo adquirió del país o pagó el impuesto si lo importó, y el Estado ya tiene la plata en su bolsillo, ya tiene ese dinero, entonces no hay razón alguna para que no le acepte recuperar ese impuesto al fabricante cuando venda los bienes. Pero en un primer momento los países, como ocurrió en el Perú hasta el 190, y por mucho tiempo todavía, no se les permitió recuperar ese impuesto de inmediato, sino que se le difería por una especie de lo que llamamos prorata temporis. En algunos países se aplica el mismo criterio de la depreciación, en el mismo plazo de depreciación del equipo. En otros países nosotros aplicamos en un primer momento en 4 armadas anuales. La primera parte lo hacíamos en el año que adquiríamos el inmueble y poníamos en funcionamiento el inmueble. Si lo teníamos encajado, pues encajonado ahí, guardado, no teníamos derecho a recuperarlo. Cuando se ponía en funcionamiento el equipo, recién ahí podíamos deducir el 25% de su valor. Al año siguiente, en la misma oportunidad, en el aniversario de la compra o del inicio del funcionamiento del equipo, el segundo 25%, y así sucesivamente en 4 partes. Como ustedes comprenderán, cuando esto se hizo, había ya un proceso inflacionario en marcha, y eso fue terrible para las empresas, porque con inflación tendría que haberse ajustado el impuesto, cosa que no se hizo, este crédito, y terminó reduciéndose en un segundo momento a dos etapas, ya no en 4 sino en 2, y después ya a lo que tenemos el día de hoy con el decreto legislativo 666, el decreto legislativo 666, hace un tiempo ya esto, ya se permite deducir íntegramente el impuesto. Entonces, por extensión del impuesto, entonces ya hemos visto que se habla de deducciones físicas o restringidas o financieras o amplias conforme explicado. La oportunidad de la deducción también, deducción inmediata o diferida, como también acabo de explicarles. Vamos a agregar esto de acá, lo dejo es un poco más largo, lo conversaremos personalmente, este punto final, y más bien quiero pasar ya para terminar esta parte de la clase en las causas y tratamientos de los saldos a favor del contribuyente. ¿A qué me refiero? Lo normal es que el impuesto que grava las ventas sea más alto que el impuesto que grava las compras. O sea, que el débito fiscal o impuesto bruto sea más alto que el crédito fiscal y en consecuencia la diferencia sea el impuesto a pagar. Pero puede ocurrir circunstancialmente o en forma permanente en otros casos en que el impuesto que grava las compras sea más alto que el impuesto que grava las ventas. Entonces, en esta circunstancia sí tenemos un problema, porque no tenemos impuesto a pagar y más bien tenemos un saldo a favor. ¿Qué hacemos con este saldo a favor o impuesto de las compras más elevado que el impuesto a las ventas? Y a esto es lo que nos referimos en este acápite, ¿no? Decimos, puede haber por operaciones de exportación inafectas, entonces, como quiera que el exportador esté inafecta, entonces tiene todo lo que compre para exportar estará gravado y va a tener un saldo a favor y tiene un nombre, saldo a favor, nuestra legislación le pone saldo a favor por exportación. Entonces, el saldo, lo que se hace es devolverle ese saldo a favor, se reintegra, el exportador tiene derecho a recuperarlo a través de los mecanismos que establece nuestra ley y en cada país tiene los propios, ¿no? Puede ocurrir lo mismo con los bienes que están gravados con tasa cero, que es una forma de exonerar, ¿no? Que en lugar de exonerar al producto, se le grava con tasa cero para que el sujeto
venda en el mercado interno no solo con tasa cero, sino que además pueda recuperar el impuesto que grabó las fases anteriores, y de esa manera se evitan una serie de distorsiones que se dan cuando el sujeto, por estar exonerado, no puede recuperar el impuesto que grabó las fases anteriores, porque como saben ustedes, uno de los requisitos sustanciales para tener derecho a recuperar, o sea, el crédito fiscal, es que el bien o servicio adquirido esté destinado a operaciones gravadas y no exoneradas o inafectas. Entonces, si está destinado a operaciones exoneradas, pierdes el derecho al crédito fiscal a recuperar. Eso genera distorsiones y lo vamos a ver. Tiene una razón de ser netamente de recaudación y de facilitar el control fiscal, pero económicamente tiene sus distorsiones, conforme analizaremos en la próxima reunión, porque es sumamente interesante analizar. Ahora, el otra, ya no por exportaciones inafectas o gravadas con tasa cero, la otra figura es un mecanismo accidental por el normal funcionamiento del método. Entonces, aplicando normalmente el método, si es que alguien de repente en un periodo determinado hace adquisiciones muy grandes de insumos o bienes de capital, puede ocurrir pues entonces que el crédito fiscal supere al impuesto bruto. Entonces, o el impuesto por las compras sea más alto que el impuesto por las ventas, y en ese caso, por lo general, las legislaciones como la nuestra, lo que establecen es que el saldo se pueda deducir en los siguientes meses o próximos hasta agotarse. Normalmente no cabe la devolución, aunque en algunos casos, como en el caso del Perú, cuando una empresa recién se está iniciando o está iniciando operaciones, tiene el derecho, después de haber pasado un periodo determinado de 6 meses, a solicitar la devolución del impuesto antes de empezar a vender, ¿no? Claro, una vez que empiece a vender, el íntegro del impuesto bruto, el impuesto que grave las ventas, será ingresado al Estado porque ya habría recuperado ya no como crédito fiscal, pero habría recuperado el impuesto que gravó las adquisiciones. Otro caso que ya son más complicados son cuando en los países donde se aplica tasas diferenciales. Me explico. O si el sistema, no solamente como el nuestro, que tiene una sola tasa de 18%, sino que tiene muchas tasas, por ejemplo 3, 15, 21, puede ocurrir que el producto terminado esté grabado con la tasa 3, de 3%, y los insumos estén grabados con la tasa de 21, podría ocurrir. Y entonces, que en forma general el crédito fiscal supere al impuesto bruto, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener un problema que definitivamente siempre hay que evitar, y se tendrá que analizar cada caso en particular, ¿no? Sucede también en el caso de reequipamiento o empresas nuevas, ahí viene la figura también de la devolución anticipada, y el caso por exoneraciones, que la regla general, como mencioné hace un rato, es de que cuando el producto está exonerado no tiene derecho a recuperar el crédito fiscal. Hay opciones técnicas para la determinación del valor agregado, para la reducción del número de contribuyentes. Cuando se dice que el número de contribuyentes es excesivo y que se cree y se piensa que es mejor encontrar una fórmula para facilitar el control fiscal eliminando el número de contribuyentes, a veces se opta por eliminar a los productores primarios y otras al comercio minorista, ¿no? Y otras simplemente a los pequeños contribuyentes. Yo solo quiero mencionarles a ustedes que no es lo mismo eliminar del impuesto, quitando de la afectación a los productores primarios que a los comerciantes minoristas. Y la razón es muy simple. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, la técnica de valor agregado, impuesto bruto menos crédito fiscal, igual impuesto a pagar. Pues bien, si sacamos de la técnica, perdón, del impuesto, de la aplicación del impuesto a los primarios, simplemente al productor primario, ¿qué va a pasar? Toda esa recaudación no se va a perder, porque en las siguientes fases del ciclo de producción, en primer lugar, si el producto es exportado no me interesa gravarlo, pero si el producto se vende en el mercado interno, en las siguientes fases del ciclo de producción y distribución se va a aplicar un impuesto sobre el valor de la venta. Y al no haber impuesto por las compras, no va a haber nada que recuperar, no va a haber crédito fiscal. Y entonces, el íntegro del impuesto que hubiera grabado las ventas se va a incorporar al Estado, se va a pagar al Estado. Entonces, el Estado va a recuperar el impuesto que no recibió del productor primario en las siguientes fases del ciclo de producción y distribución. Por lo tanto, no hay un efecto directo en la recaudación. Sí,
en el momento en que se recauda, obviamente, porque el Estado normalmente quiere tener un flujo continuo de ingresos y quiere tenerlo desde el principio en función al valor agregado en cada fase. Acá los valores agregados iniciales no estarán grabados, pero el hecho de que estén grabados los del medio y los del final van a permitir recuperar, como dije hace un rato, el impuesto que grabó las fases anteriores. No sucederá lo mismo si es que en lugar de excluir del campo de aplicación del impuesto a los productores primarios, excluimos a los de la etapa final, a los que venden al consumidor final, porque en ese caso sí todo el valor agregado por el contribuyente, en este caso, se perdería. Entonces ahí habría una pérdida tremenda de recaudación. Estaríamos en un impuesto de 2 etapas o en etapa que no incluya al comerciante minorista, y esto sí obligaría a tener que poner tasas más altas con el efecto político que eso demanda. Por eso es que en la mayoría de los países más bien lo que se opta es por dar regímenes especiales a los pequeños contribuyentes, como ocurre en el Perú y como seguramente ustedes conocen perfectamente. Entonces, solo nos queda ya en la próxima en la clase o reunión que tengamos hablar sobre la evolución de los impuestos al consumo en el Perú. Ello nos va a permitir aterrizar de todos estos conceptos teóricos que hemos hablado el día de hoy, nos va a permitir entender qué es lo que ha habido en el Perú, que es una excelente mesa de operaciones, porque acá en el Perú ha ocurrido todo. Todas las formas de imposición que hemos hablado se han aplicado y en periodos cortos, y entonces hemos tenido que sufrir esa experiencia, pero el conocer esto no lo hacemos como un prurito de investigación para hacernos eruditos, que también vale la pena siempre, sino principalmente para que entendamos qué es lo que finalmente tenemos ahora, lo que ha costado esta secuencia desde el año 73 hasta la fecha, estas de hechos y de ajustes y desajustes que nos han llevado a lo que tenemos ahora. No es por gusto que ha ocurrido, tenemos que aprender del pasado, de los errores que hemos cometido en su momento, y esto lo vamos a entender una vez que analicemos esta evolución y terminemos finalmente en lo que yo le llamo los principios que debemos conocer para que la aplicación del impuesto cumpla lo que debe cumplir desde el punto de vista recaudatorio y también desde el punto de vista técnico. Si conocemos estos principios, estaremos en perfecta capacidad de poder interpretar las normas del impuesto, aunque hayan vacíos, aunque haya contradicciones, y no nos limitaremos al punto de la coma, que es lo que hay que evitar. Gracias.